buenos días. Hoy decimos adiós a la primavera y también a las encuestas. A partir de esta noche no se pueden publicar más sondeos y así que hoy nos hemos desayunado con sondeos de todo tipo y condición. ¿Qué es lo que reflejan por unanimidad? Dos cuestiones básicas. Uno, la victoria del Partido Popular, victoria del PP, pero insuficiente. Y también el adelanto de Unidos Podemos al Partido Socialista. En esta última semana de campaña, todos los candidatos que están haciendo, pues apelar al voto útil. ¿Y por qué? Pues la clave está en el reparto de escaños en esas 52 circunscripciones electorales por la compleja ley DONT que hace que la fragmentación de opciones en el centro derecha, por ejemplo, entre PP y Ciudadanos, merme de forma sustancial y definitiva en la obtención de escaños. Ahí lo están viendo, fíjense. Se van a hacer una idea fenomenal viendo esto que les estamos contando. PP y Ciudadanos, hoy en el sondeo, en las elecciones de este próximo domingo, sondeo de GAT3 para ABC y COPE, obtendrían el 44,7%, lo que se traduciría, ahí lo ven, en una horquilla entre 159 y 164 escaños. Con el mismo porcentaje, en 2011, fíjense, el 44,6%, el PP obtuvo 186 escaños, la segunda mayoría más grande de la democracia, mayoría absoluta, 186 diputados. Mismo porcentaje, fragmentado el voto entre Ciudadanos y PP, ¿cómo se queda? Pues ahí lo tienen, pierden exactamente 30 escaños. Así están las cosas, así que no es de extrañar que Mariano Rajoy se afane en explicar las consecuencias de la fuga de votos populares a Ciudadanos. Vean cómo lo explicaba ayer. Hay 25 provincias en España, como Lleida, donde los votos no sirvieron para nada. Debemos unir todos los moderados españoles, nuestros esfuerzos y nuestros votos, y no dilapidar ningún voto, porque cada voto que nosotros dilapidemos es un voto para los radicales y para los extremistas. Bueno, pues no solo Rajoy está en la cuenta de la vieja a ver qué es lo que pasa y dónde se va por un puñado de votos ese escaño, sino que a Pedro Sánchez le pasa lo mismo, bueno, a todos los candidatos, pero a Pedro Sánchez le pasa corregido y aumentado con Unidos Podemos, porque saben ustedes que le adelanta y de qué manera Unidos Podemos, Pablo Iglesias con Alberto Garzón al Partido Socialista, en lo que sería una hecatombe histórica. Así que vean la reacción del secretario general del PSOE, que dice, mejor no miremos las encuestas, y también de Íñigo Errejón, que los dos apelan, como no, al voto útil. En estos últimos días, no miréis a ningún lado, mirad de frente, sentid los colores, porque nuestro equipo, el equipo del cambio, es el equipo que trajo la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, la igualdad. El equipo del cambio será aquel que plante cara a la corrupción. El socialismo se lleva en el corazón, no se vende por catálogo. Las convicciones no se venden ni se compran por catálogo. Los partidos políticos viejos intentando ganar tiempo, intentando evitar un cambio que ya está en marcha y nosotros diciendo abran paso. Si su única propuesta es el miedo, la renuncia y los insultos, entonces es que ustedes se han convertido ya en un obstáculo para el desarrollo de nuestro país y el próximo domingo les tenemos que enseñar la puerta de jubilación, les tenemos que abrir la puerta para que dejen paso. No sé quién mete miedo, pero desde luego decir, como se ha dicho este fin de semana, que hay un montón de jueces que están esperando en Podemos para meter en la cárcel a todos los del PP, si eso no es meter miedo, vamos a ver de qué están hablando. Pero en fin, lo van a ver ustedes aquí. Y claro, por supuesto también al líder de Ciudadanos, que por cierto esta noche va al cascabel, Albert Rivera, que esta misma mañana alertaba de que si no se le vota a Ciudadanos, dice Albert Rivera, el PSOE gobernará con los populistas. El voto útil es el que puede gobernar, no el que no puede gobernar. El voto útil es el que puede convertir a este país en un país mejor. Si Ciudadanos crece un 2%, tenemos 15 o 20 escaños más y hay gobierno. La clave aquí es si el centro político español se consolida para que sea una parte fundamental de una mayoría constitucional. Eso es lo que viene. Si no, efectivamente, si no sumamos los partidos constitucionalistas, entonces gobernará el populismo con el apoyo del PSOE. Y que el buen resultado de Ciudadanos es el que va a garantizar que España tenga gobierno. Bueno, pues eso es lo que dice Albert Rivera. Y hoy, saben ustedes,
El vídeo viral no es el nuevo vídeo del Partido Socialista, sino, ahí lo están viendo, el saludo de Pedro Sánchez a una mujer negra y al niño que le acompaña. Y después de darle la mano, lo ven ustedes, se la limpia. Seguro que tenía algún tipo de peringue de lado o lo que sea, pero hay quien ha intentado hacer política con esta cuestión y realmente le ha salido el tiro por la culata. Pero en fin, a lo importante, estamos también a 72 horas de otra votación decisiva, histórica en la Unión Europea, la salida o no de Gran Bretaña de ser socio comunitario de todos nosotros. Pues sepan ustedes que las empresas españolas se juegan 48.000 millones de euros con el Brexit, amén de las ventas de casas en España, el turismo o el empleo. Yo les pido que se queden con un dato. Fíjense, Gran Bretaña es el quinto mercado más importante para los españoles y tenemos un superávit en la balanza comercial de 11.000 millones, es decir, les vendemos más de lo que importamos. Así que nos jugamos mucho, 72 horas para ese referéndum, que las encuestas están dando un cambio y ahora parece que ganan los unionistas, los que quieren quedarse en la Unión Europea después de ese atentado, ese crimen de la diputada laborista Jo Cox. En fin, hoy también es el Día Mundial de Refugiado. Y otro dato verdaderamente escalofriante, el número de personas desplazadas a la fuerza por las guerras, la violencia, la persecución y las violaciones de los derechos humanos. ¿Saben ustedes a cuánto alcanzó el año pasado? La cifra récord de 65.300.000 personas, es decir, casi 6 millones de personas más que en 2014. Y nosotros a la tontería de vienen 3, 4, 5, digo, en la Unión Europea. Habrá que dar una solución global. En fin, hoy va a estar con nosotros África Marsilla, que es coordinadora del proyecto en Oriente Medio de Manos Unidas. En fin, vamos a hablar, ya ven qué interesante mañana, pero antes, Víctor Arribas, muy buenos días. Buenos días. Último día para la primavera que la sangre altera y también para publicar esas encuestas. Como decimos, todas indican que el PP sería la lista más votada, también en escaños, pero que Podemos adelanta al Partido Socialista. Así que Pedro Sánchez, ya lo hemos visto, dice no hay que hacer caso a nadie, no hagamos caso a ninguna encuesta, ¿no, Víctor? Así es, Isabel, mirar al frente es lo que dice Pedro Sánchez, no miréis a los lados. ¿Y qué se ve a los lados? Las encuestas. ¿Y qué dicen las encuestas? Todas ellas, denominador común, el Partido Socialista quedaría relegado a la tercera posición y sería superado por Unidos Podemos tanto en votos como en escaños. Vamos a repasar rápidamente las encuestas de los 4 grandes diarios nacionales que se han publicado entre ayer y hoy. La primera de ellas, la que ha publicado GAZ3 para el diario ABC. El ABC concluye este arco parlamentario, las 4 grandes formaciones, con subidas y bajadas en algunos casos y con estos grandes titulares que ya les destacamos. Lo primero, el sorpaso no sería tan claro como han indicado las encuestas en semanas anteriores. Ya ven que quedaría Podemos entre 84 y 85, Partido Socialista entre 80 y 83. En segundo lugar, Ciudadanos se estanca, quedaría incluso por debajo, podría quedar por debajo de los 40 escaños que ahora tiene. Y en tercer lugar, el Partido Popular ganaría en un total de 38 provincias de las 52 circunscripciones en que se divide nuestro territorio electoral. Vayamos a la encuesta de Sigma 2, encuesta publicada hoy mismo, entre ayer y hoy, por el diario El Mundo. Este es el arco que nos recoge esta encuesta publicada en las últimas horas. Ahí ven la distribución de escaños y también los porcentajes y los siguientes titulares. Se produciría un virtual empate por bloques. Ahí tienen la unión de Unidos Podemos y PSOE, quedaría en la parte alta del arco en 170 escaños y la de Partido Popular y Ciudadanos en 169. Ya decimos virtual empate por bloques ideológicos y así se puede establecer esa división. Y otro dato importante, el Partido Popular ganaría al PSOE en la Comunidad Andaluza, el gran granero de votos de los socialistas. La encuesta que ha publicado ayer mismo el diario El País, la encuesta de Metroscopia. Ese es el arco que plantea este sondeo de intención de voto y estos son sus titulares. Unidos Podemos y PSOE se quedan a un solo escaño de la mayoría absoluta. Dato sorprendente, el partido de Iglesias, la coalición que lidera Pablo Iglesias, se llevaría todos los restos y por lo tanto todos los últimos escaños en disputa en las provincias en las que está excesivamente disputado ese último diputado, ese último escaño. Y por último lugar, el Partido Popular ganaría en votos con respecto al 20 de diciembre, pero perdería escaños de manera importante, 114 se quedaría el Partido Popular. Y por último, la encuesta de La Razón, publicada por el Instituto NC Report, esta encuesta se ha publicado hoy lunes,
Este es el arco parlamentario que dejaría de las 4 principales formaciones en liza y los siguientes titulares. El Partido Popular rompería la barrera del 31%, ya saben que el 30% es su gran deseo electoral. En segundo lugar, la gran coalición sería la única alternativa viable, ni alternativa de bloque de derechas ni bloque de izquierdas. La gran coalición sería lo mejor para los ciudadanos y para los españoles con esta encuesta. Y en tercer lugar, Ciudadanos quedaría convertida en una fuerza irrelevante totalmente, porque fíjense, bajaría entre 33 y 35 diputados. Tiene 40 en la actualidad. La pregunta que les formulamos aquí en Más Claro Agua hoy es la siguiente: ¿sería Iglesias mejor presidente que Rajoy? ¿Creen ustedes que Pablo Iglesias sería mejor presidente que el actual presidente en funciones? Si quiere votar sí a esta pregunta, 905-855-001. En caso de querer votar no, el mismo teléfono como aparece en pantalla acabado en 2. Y veamos los hashtags que ya establecemos en la red social Twitter con los grandes asuntos de hoy. Encuestas 26J, cualquier comentario ya pueden deslizarlo a partir de ahora en Twitter. En segundo lugar, recta final, porque estamos ya a menos de una semana de la cita de los españoles con las urnas. Y en tercer lugar, MCA Refugiados, Isabel, por el día que hoy se celebra y que nos ocupará en buena medida en el programa de hoy. Gracias, Víctor. Te esperamos ahora mismo aquí en Plató. Voy a saludar ya y dar la bienvenida a la senadora del Partido Popular, Carmen Río Lobos. Buenos días, directora. Y decirte que tienes muchísimos admiradores en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha. Miles de admiradores, porque ahora que estoy recorriendo todos los pueblos, toda la gente me habla de lo enganchados que están a 13TV, pero además especialmente al programa de Más Claro Agua, cómo te siguen por las mañanas nada más que acaba de la misa, hasta las 2 de la tarde, y están en la cocina con la tele puesta mientras están cocinando. Un saludo para todos, hacen bien, ¿no? Y lo bien que se lo pasan viendo Más Claro. Di el pueblo. Digo, si es que tengo que decirlo, tengo que decir 8 o 10 pueblos y no me da tiempo. Eso es lo primero. Pero, y luego lo segundo, di los que quieras, ¿eh? Aquí. Bueno, pues he estado en la Nava de Ricomalillo, he estado en Ontígola, he estado en Toledo, en Talavera de la Reina, en los Navalmorales, los Navalucillos. Ahora saludamos al resto. Libertad Martínez, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Un titular, así. Bueno, pues yo creo que hoy que vengo de estar con el ministro catalá y había muchos medios de comunicación, nadie se cree las encuestas. No sé si es verdad o es mentira. Pero nadie se las cree. Ahora vamos con ellas. Carmen Chumarín, bienvenida. Hola, gracias también por estar aquí, Jordi Gordon. Y Luis Valcarce. ¿Qué tal, Isabel? Bienvenido también. Contamos también esta mañana con Víctor Arribas. Un titular, ¿quién quiere decirlo? Sobre, ¿os creéis las encuestas? Sí, me las creo y digo adiós a un mito. La ley DONT ya no favorece al bipartidismo. La ley DONT hoy favorece a Podemos. Bueno, yo creo que estamos en una gran encrucijada en este momento. Más que unas elecciones, son una encrucijada. Porque lo que está claro es que o gobierna un partido moderado como el Partido Popular o gobierna un partido extremista con los independentistas. Pues España se la juega en estas elecciones. Ahora hacemos una pausa rapidísimamente. Tienes la palabra a vuelta de esta pausa. Perdóname, Carmencho. Pues mañana de encuestas, última mañanita de encuestas, porque dentro de una semana, el domingo próximo, es la encuesta definitiva, la de las urnas. Y ahí están todos un poquito nerviosos, diremos, porque exactamente hay quien dice, lo acaban de decir aquí, que hay quien no se cree el resultado de ninguna encuesta. Es verdad que todo es muy volátil, pero todas dicen dos cosas. Uno, que gana el PP, que no tiene mayoría suficiente, que va a necesitar gobernar con alguien, si puede sumar esas mayorías, que ahora vendrá la segunda parte. Y dos, y muy importante, estamos ante un adelanto histórico de la izquierda, la extrema izquierda, Podemos junto con los comunistas y demás de Izquierda Unida, que se han unido, se llaman Unidos Podemos, y adelantan al Partido Socialista. Atención al dato. Acaba de decir Pedro Sánchez esta mañana que no va a apoyar que Pablo Iglesias sea presidente. ¿Podemos creérnoslo? No lo sé. Lo vamos a debatir, pero quiero antes vamos a ver qué alianzas nos da ese resultado electoral a tenor de las encuestas, que hay algunas que hablan de empate técnico, otras dicen que sumarían más Ciudadanos y Partido Popular que Podemos y Partido Socialista, pero en definitiva lo importante es lo que les acabo de decir: ganaría el Partido Popular, no tendría mayoría para gobernar y a partir de aquí todo el panorama está abierto. Está ya con nosotros Manuel Mostaza, que es director de operaciones de Sigma 2. Manuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Isabel. Encuesta que culmina el diario El Mundo con todas las encuestas de Sigma 2 que venía publicando, pero antes,
Esto de que hoy se acaben las encuestas, aquí siempre mostramos nuestra disconformidad, que parece que no somos maduros para seguir hablando, y no hablo de Nicolás, hablo de nosotros, de la madurez de los españoles, que no podemos ver ninguna encuesta más a partir de ahora. Entonces, todos estamos mirando los tracking que no publican los partidos, pero que siguen haciendo sus encuestas. Manuel, ¿por qué? ¿Por qué sigue esta prohibición en España? Totalmente. La verdad es que conforme pasa el tiempo se convierte en una prohibición más incomprensible, ¿no? Estamos en un escenario, tú lo has dicho ahora, muy volátil, en el que las cosas están cambiando mucho y muy rápido, y se priva a los españoles de obtener información útil de la última semana, en realidad, de campaña, porque los espectadores tienen que tener en cuenta que las encuestas que hoy ven, la nuestra que publica el diario El Mundo, todas las demás, han cerrado el campo hace 2 o 3 días. Luego, la última semana de campaña, la legislación no permite que el conocimiento que se tiene desde los institutos de opinión o, como tú decías, de los partidos políticos, pueda ser comunicado a los ciudadanos, ¿no? Con lo cual, además, a las empresas de sondeos se nos pide que transmitamos una información a la opinión pública, pero con un decalaje de 1 semana hasta que lleguen las encuestas. Porque el sistema electoral español está caracterizado por 2 elementos básicos. Uno es la ley DONT, efectivamente, y su asignación a través de un sistema de restos, dividiendo el número de votos que obtiene cada partido por el número de escaños que hay en la circunscripción. Pero otro muy importante es el tamaño de las circunscripciones. Hay que tener en cuenta que en España 2 circunscripciones son puramente mayoritarias, Ceuta y Melilla, y las otras 50 son proporcionales. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en prácticamente la mitad de las proporcionales, como son circunscripciones pequeñas o de tamaño medio, se necesita un porcentaje de votos muy alto para entrar en el reparto. Por ejemplo, en la circunscripción de Zamora, que elige 3 diputados, se necesita más de un 20% para entrar en el reparto. ¿Esto qué supone? Que si un cuarto partido, un tercer partido, obtiene simplemente un 18, un 19%, esos votos no sirven para poder obtener un escaño en las elecciones en esa circunscripción. Y esto que decía entonces Mariano Rajoy es así. Hay 25 circunscripciones en las que Ciudadanos se puede quedar, el voto de la gente que vota a Ciudadanos se puede quedar en nada porque perdería esa posibilidad de obtener un escaño, o bien, como dice Albert Rivera, con que crezcan un 2% resulta pueden dispararse y subir 20 escaños más. Bueno, Isabel, como siempre en campaña, las 2 cosas son ciertas. Es decir, es verdad que hubo muchas circunscripciones en las que los votos de Ciudadanos y también los de Izquierda Unida en las elecciones de diciembre no sirvieron porque no se llegó a esa cifra para entrar en el reparto, pero también es cierto lo que dice Albert Rivera. Pequeñas subidas tanto de Ciudadanos como de Podemos les pueden hacer entrar en el reparto. Es verdad que la unión de Podemos con Izquierda Unida le ha hecho pegar un estirón, y es verdad que el que se queda de momento un poco descolgado es Ciudadanos, pero es verdad que está a porcentajes pequeños de poder entrar en ese reparto. Bueno, entonces vamos al reparto. A ver, la encuesta vuestra de Sigma 2, Manuel Mostaza, sí que da la victoria también al Partido Popular y el adelanto a Podemos, Unidos Podemos, al Partido Socialista. Dato importantísimo que señala además que ese adelanto se produce, por ejemplo, en lugares tan emblemáticos, como ya ocurrió el 20 de diciembre, como en Madrid, donde el Partido Socialista se quedaría en 4ª fuerza, fíjense ustedes, e incluso, y esto sí que es la novedad, el Partido Popular ganaría a los socialistas en su feudo, en su granero electoral en Andalucía. Manuel. Sí, ese es un elemento destacado de la encuesta, ¿no? Da la sensación de que el Partido Popular puede ganar las elecciones tanto en Andalucía como en Extremadura. Da la sensación de que, como tú dices, el Partido Socialista consolida esa 4ª plaza en la Comunidad de Madrid. Y luego es interesante ver cómo también da la sensación, por lo que estamos viendo en los estudios, que las fuerzas nacionalistas o secesionistas pierden fuerza, ¿no? Vuelven a no obtener representación en Navarra, vuelve a no ganar las elecciones el PNV en el País Vasco y vuelve a obtener un muy mal resultado Convergencia Democrática de Cataluña en Cataluña, ¿no? Y con una cuestión impresionante, porque si bien es verdad que en Cataluña el adelanto lo consigue o lo consolida la marca de Podemos allí, en Comú Podem, Ada Colau, pero es que en el País Vasco no tienen un referente en Podemos, los podemitas, como para pegar ese repaso, porque realmente es un auténtico repaso a los nacionalistas y al resto de las fuerzas políticas. Sí, lo cual también nos lleva a pensar
en qué medida hay de verdad una aportación de esas confluencias en determinadas comunidades autónomas, ¿no? En un sistema tan complejo como es el sistema de partidos vasco, como tú señalas, Unidos Podemos obtiene en solitario ese triunfo, ¿no? ¿En qué medida la coalición en Común en Cataluña o con las mareas en Galicia aporta votos? Habrá que verlo, pero hay que tener en cuenta que en estas comunidades tradicionalmente se ha votado de una manera en las elecciones generales y de otra manera diferente en las elecciones autonómicas. Y eso probablemente es lo que siga pasando en las elecciones que tengamos este otoño, tanto en el País Vasco como en Galicia. Bueno, pues ahí están los mimbres para una valoración. Ahora sí, Carmenchu, tienes la palabra. ¿Qué te parece estos resultados electorales? Las encuestas, todo el mundo dice que son encuestas. ¿Tú decías que no te los creen? Lo contrario. No, yo no me dejo... Vamos a ver, yo hay cosas que me resulta difícil creer, pero que a lo mejor luego resultan ser ciertas. Por ejemplo, en la encuesta de La Razón, lo de que el PP supere el 31% del voto emitido. Bueno, que no haría Maruenda por su Rajoy, si supera casi a Carmen Rialobos en adhesión y en entusiasmo, ¿no? Pero en cualquier caso eso es relativamente difícil verlo. Yo creo que en líneas generales lo que sí se ha visto, se temía una baja grande de la participación, una bajada, y parece que la participación va creciendo. Se ha doblado el voto por correo, cosa que es una cosa llamativa, porque en otras elecciones no había sido tanto así, y dicen que puede acercarse, incluso quedar muy poco por debajo de la del 20D. ¿Qué sucede ahora? Pues que todos los partidos están ya en un momento en el que están apelando ya, más que al voto, pues a los sentimientos. O sea, pues Pedro Sánchez dice lo de lucir los colores, Podemos la juventud, Rajoy apela al miedo, se dice el único moderado, cosa que no sé qué opinarán Ciudadanos, el PSOE y los demás, no lo sé, pero en cualquier caso hay otra cosa también muy clara, y es: ¿volverán o no volverán algunos indecisos o algunos abstencionistas a votar al PP o a votar a los partidos en los que tradicionalmente lo habían hecho, ¿no? Eso es una incógnita. No puede ser el problema de una encuesta el director del periódico que la encarga. No puede ser, porque te voy a decir por qué. Porque el director del país no tiene ninguna culpa de que todos los restos en las provincias donde los escaños están dudosos, el último escaño, vayan en la encuesta de Metroscopia, vayan siempre a Podemos. Y al Partido Popular con un 29%, dejarme acabar, al Partido Popular con hablo de Metroscopia, El País, con un 29% de asignación de intención de votos, se le otorgan 114 escaños. Es decir, si la de La Razón tiene el problema de su director, también la del País tendrá el problema de su director. Claro. De todas formas, a mí la asignación de votos me resulta muy complicada. Sí, exactamente. Hay mucho de cocina, efectivamente. Porque eso me parece muy difícil. Yo solo termino con mi opinión. Creo que al Partido Socialista se le infravalora en las encuestas. Creo que va a mejorar estos resultados, posiblemente quede por debajo de Unidos Podemos, pero no será el batacazo tan espectacular como se refleja en las encuestas. El suelo electoral del PSOE es muy alto y creo que también el PP está algo infravalorado. A ver, Luis. A ver, a mí me preocupan algunas cosas. Por ejemplo, la relevancia de Ciudadanos en algunas comunidades autónomas, en muchas comunidades autónomas. Parece que fuera de Madrid y de Barcelona pierde muchísimo peso, y en ese sentido, ahí sí el que perjudica es al Partido Popular, porque finalmente le resta una fuerza que para el Partido Popular en este momento es muy necesaria, y unos escaños que van a ser vitales. Eso me preocupa, porque Ciudadanos en este momento, más que potenciar el voto del centro derecha, lo debilita esa posición. Me sorprende lo de Andalucía, que el PP supere al PSOE en Andalucía, sería sorprendente, y esto y el liderazgo de Susana estaría también en entredicho. Lo de Podemos en País Vasco y en Barcelona, y sobre todo en Cataluña, también es para hacérselo ver. Podemos sí que parece que tiene una fuerza que no tiene Ciudadanos en otras comunidades, con lo cual yo me quedo con un poquito de cada una de las encuestas, y me preocupa mucho a dónde vayan esos restos finales, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, hablando del tema del País Vasco y de Cataluña, me hace gracia que Podemos puede ser el que, digamos, acabe con la hegemonía del independentismo, curiosamente, ¿no? Es una paradoja de estas elecciones el que realmente... Lo absorbe. En generales. En elecciones generales. Pero digo, pero no deja de ser una paradoja. No deja de ser una paradoja que se acuse a Podemos de que podría estar auspiciando eso, y resulta que hay un trasvase de votos a una postura que dice, no, podemos preguntar, pero nosotros defendemos la unidad. Bueno, yo creo, visto esto, creo que hay una cuestión muy clara, es que hay... y esto es el tema de Ciudadanos, por eso yo creo que el mensaje de Rajoy también es muy relativo. Es decir, este de voto moderado, vótenme a mí, ya hay una parte del electorado, y se consolida, y las encuestas lo consolidan, de ruptura con los partidos tradicionales. Es decir, llegaron para quedarse, se van a quedar,
Y mucha gente ya no piensa que el voto útil es importante, porque es más importante el cambio y que haya nuevos partidos y nuevos actores. Y eso no lo va a poder evitar el Partido Popular, yo creo. Puede apelar, puede rascar votos, pero parece que las encuestas son muy tozudas en eso. Ahora, queda otra cosa, los indecisos. Yo creo que esa es la clave de lo que queda. O sea, el territorio ya está definido, las encuestas todas coinciden en lo mismo, más o menos, es decir, los bloques están perfectamente alineados y ahora queda un bloque de dos... ¿Tú crees que los indecisos pueden darle vuelta a esto? Yo creo que los indecisos, sí, yo creo que sí, porque son los restos. 2 millones de personas son los restos. Es que son los restos. Sí, casi un tercio, pero Libertad Martínez, vamos por opinión todos. Lo que decía Víctor a mí me parece muy importante. Yo no veo, sinceramente, que no me crean las encuestas yo, que yo me lo creo todo, yo no tengo ningún problema. Además, cuando he estado hablando con la gente y gente que está haciendo encuestas, el voto oculto, los indecisos y además un voto extraño que a mí, sinceramente, que luego se le asigne tantos diputados a otros y que no se le asigne al PSOE, no me lo acabo de creer, no me acaba de cuadrar. Yo tengo la impresión... Una parte de los indecisos son del PSOE, eso yo tengo la impresión de que esta vez, bueno, igual pasó el 20 de diciembre, las encuestas vendrán en el domingo y el domingo habrá sorpresas. A mí me parece que efectivamente la impresión es que Ciudadanos está flojeando. Esa es una impresión, pero yo no veo tanto cambio de voto al PSOE en el día a día. Dejadme preguntárselo a nuestro analista demoscópico, que es Manuel Mostaza, que está aquí, porque es muy interesante las cuestiones que se están suscitando en el debate. Primero, ¿por qué se duplica el voto por correo? ¿Porque es verano? A lo mejor, porque el otro también era el 20 de diciembre y era a las puertas de Navidad. ¿Por qué se ha podido duplicar ese voto por correo, Manuel? Sí, da la sensación de que puede estar relacionado con eso, Isabel. Hay que tener en cuenta no solo que es verano, es el último fin de semana de junio, es un puente además en algunas comunidades autónomas como Cataluña o la Comunidad Valenciana, y esto puede hacer que ese voto por correo se incremente. Nosotros estamos manejando una estimación de que la participación va a ser un poquito más baja que en diciembre. No excepcionalmente baja, pero sí un poco más baja que en las de diciembre. O sea que aguantaría la participación porque durante un momento, durante este periodo que hemos vivido, se decía que iba a haber mucha desmotivación, el hecho de que no se hayan puesto de acuerdo, la decepción de muchos que dicen, bueno, pues ahora ya no voto. O sea que no va a haber tal desmotivación, solamente un poquito de porcentaje. Sí, da la sensación de que aguanta, de que la participación aguanta. Hay que tener en cuenta que frente a esa primera desmotivación de no llegar al acuerdo, en parte políticamente estas elecciones se plantean como una especie de segunda vuelta, ¿no? Una especie de desempate de la primera. Ajá. Y yo creo que eso va a hacer que, aun siendo verano, siendo una época rara para votar, porque los españoles no estamos acostumbrados a votar tan tarde, dé la sensación de que al final la participación va a estar por encima del 65%. Y otra cuestión, ese voto oculto también que se mencionaba aquí, lo decía Libertad Martínez, esa posibilidad de que la gente no esté diciendo lo que vaya a votar y esa posibilidad de sorpresas final unido a los indecisos, que el CIS decía que era casi, pues eso, un tercio de los votantes no había decidido su voto. ¿De eso tenemos datos? Bueno, Isabel, yo creo que son dos cosas diferentes. Es decir, ¿puede haber sorpresas el domingo? Claro que las puede haber. Hay un porcentaje de votantes que aún no ha elegido el sentido de su voto o que está dudando entre Podemos y el Partido Socialista, entre Ciudadanos y el Partido Socialista o entre el PP y Ciudadanos, y eso es real. Falta una semana todavía, es decir, sorpresas puede haber. Ahora bien, a nosotros no nos gusta hablar de voto oculto. Las personas no ocultan normalmente de modo consciente su voto. Es verdad que hay dudas, es verdad que el escenario está cambiando rápido y es verdad que, volviendo al inicio de la intervención, es tremendo que los españoles ya no puedan saber qué es lo que opinan a través de las encuestas porque la ley electoral lo prohíbe. Pero yo creo que una cosa es que se pueden estar decidiendo ya los indecisos y que eso se va a consolidar de aquí al domingo, y otra cosa es que hablemos de voto oculto como algo deliberado. Ajá, eso sí lo hemos hablado tradicionalmente en el País Vasco. Yo lo que sí quiero preguntarle a Manuel, vamos a ver, con respecto a lo del voto por correo incrementado o ducado, si no recuerdo mal, las primeras elecciones fueron un 15 de junio, o sea, también era junio. Y en segundo lugar, ¿no puede también incidir el hecho de que cambie más en estas elecciones la oferta que la demanda? Es decir, se han unido Izquierda Unida y Podemos, pero los demás, el grueso de la población civil, yo creo que no cambia mucho, bueno, quitando a los indecisos o los abstencionistas, pero no cambia mucho su idea de lo que va a votar con respecto a las anteriores, ¿no?
Claro, son dos cosas, ¿no, Carmenchu? Es verdad que las primeras elecciones fueron el 15 de junio, pero ya digo que fueron hace prácticamente 40 años. Es decir, los españoles no tienen ya memoria de votar tan tarde. Y estas son especialmente tarde, insisto, porque además pues coge un puente en algunas comunidades, etcétera. Y en relación a los cambios, yo creo que hay que volver a atender al tema de las circunscripciones. Los españoles, si votáramos como en las elecciones europeas, es decir, una única circunscripción, es verdad que esos cambios serían escasos, ¿no? Pequeños porcentajes arriba o abajo, pero al votar en 52 circunscripciones, pequeños cambios en algunas de estas circunscripciones pueden hacer que se produzcan cambios relevantes. No solo, como tú señalas, la unión de Izquierda Unida y Podemos, sino que muchos escaños en diciembre se decidieron por pocos votos. El último escaño se podía decidir por 1.000 o 2.000 votos, ¿no? Eso puede hacer que pequeños cambios en estas elecciones den lugar a cambios más relevantes de lo que parece. Desde luego nuestra estimación en este momento es que tenemos... A ver, Carmen Tomás. Nuestra estimación es que tenemos entre 25 y 28 provincias donde la división del voto, cuando digo división digo Partido Popular y Ciudadanos, lo que va a hacer es que el voto de Ciudadanos sea como tirarlo a la papelera, porque no va a computar, porque no va a computar en lo que tiene que computar, que es en un escaño al Congreso o en un escaño al Senado. Esa es la realidad. Yo voy a contar, por ejemplo, Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, en este momento, Ciudadanos tiene 3 diputados. Todas las encuestas, o la mayoría de las encuestas, le dan que lo más probable es que pierda a los 3. Ya en dos provincias, como Guadalajara y como Cuenca, Ciudad Real y Cuenca, los votos de Ciudadanos en las elecciones del 20 de diciembre no sirvieron para nada. Fueron tirarlos directamente a la papelera. Se los quitó al Partido Popular, nos quitó a nosotros diputados, pero no se los dio al partido... no se los llevó él. Pero, Carmen, es muy curiosa esta fragmentación de voto que comentaba yo al inicio del programa, donde se ve clarísimamente la mayoría absoluta del Partido Popular del año 2011... Claro, con un 44%, tuvo 186 escaños. Con un 44% ahora... A ver, pero vamos a volver a explicarlo. Ahora, si uno suma PP y Ciudadanos, que obtendrían el 44,7%, es decir, una décima más, tendrían muchísimos menos escaños, que se quedarían en 350 esperar. Y el 20 de diciembre, que hubo 42%, era la suma de PP y Ciudadanos, fíjense, se quedaba en 163 escaños. Es decir, y concluyo, 2 puntos de porcentaje hace que, fíjense ustedes, 20 puntos de diferencia, 20 y tantos puntos de diferencia, 22 puntos, es la realidad entre el 20 de diciembre y el 2011. Yo creo que los ciudadanos, a Izquierda Unida le han estado costando cada escaño a 500.000 votos. Los ciudadanos lo que tienen que saber en este momento... Los ciudadanos lo que tienen que saber en este momento es que... Habla de su lista. Perdón, por favor. Lo que tienen que saber en este momento es que esta semana es decisiva, que su voto por primera vez en la historia va a decidir si gobierna un gobierno moderado que tiene claro lo que hay que hacer y lo está haciendo, perdona un segundito, o si gobierna un partido de ultraizquierda como es Podemos, apoyado con independentistas, que es los males del mundo. Oye, no necesita ruido de fondo, por favor, la acabáis y ahora contestáis, va la tercera vez que lo digo. No me dejáis terminar la argumentación. Los ciudadanos tienen mucho que decidir en esta semana. Y yo lo que le estoy intentando explicar a los ciudadanos, sobre todo a esos que votaron, 1,5 millones, que votaron al Partido Popular en el 2011, que estaban cabreados con nosotros y no fueron a votarnos en el mes de diciembre, que ahora tienen en su mano un gobierno del Partido Popular sensato, sereno, que genere empleo, que genere riqueza y que mantenga la vida de España. Carmenchu y Jordi. Yo era por añadir a los datos que tú estabas dando de cómo podía cambiar una suma o cómo podía cambiar el hecho de que la ley DONT sea como es o las circunscripciones sean como son. Quería señalar simplemente que durante no una legislatura, más de una, Izquierda Unida ha cosechado 1 millón de votos y tenía 2 diputados. Le salía 500.000, cosa que los grandes partidos ni se lo sueñan, claro, con eso tienen un montón. Precisamente por eso, porque si tiene un porcentaje muy pequeñito en una provincia concreta, no consigue el escaño porque hay que superar, lo explicaba al principio Manuel Mostaza. Por ejemplo, Zamora, si no llega al 20%, que es lo que le vale el precio del escaño, porque a lo mejor es que esta técnica electoral, los ciudadanos no saben que en Soria, por ejemplo, un escaño cuesta muchísimo más barato en votos que un escaño en Madrid, o por Toledo. En Toledo con un 17,5% y un 17,6%,
Ciudadanos y Podemos sacaron escaño. Es posible que ahora Ciudadanos lo pierda y lo va a ganar o el Partido Popular. Más allá de si no vas a contar otra vez lo mismo. Yo creo que hay una cosa que tú... Estoy diciendo porque hay provincias que con un 17% se saca diputado y hay provincias que con un 20 o un 21 no se saca diputado. La argumentación de Rivera es muy interesante porque plantea una cosa. Es decir, tú dices, 1,5 millones de ciudadanos que dejaron de votar al PP, es que ese 1,5 millones puede apostar porque realmente, es decir, cambie la realidad. Y ya se ha consolidado que Ciudadanos está ahí. Y tú dices, apelas al voto. Yo creo que apeláis al voto desde la perspectiva del miedo, decir que esto puede venir. Perdóname, déjame hablar. Déjame hablar. Apeláis al voto del miedo, pero creo que es mucho más en positivo, por ejemplo, el mensaje de Rivera, que es, oye, queremos cambiar, hay que cambiar, nosotros venimos a cambiar, y el Partido Popular... Déjame acabar, por favor. Tirando el voto. No, es que tú estás apelando al miedo. Viene la ultraizquierda, viene el lobo. Oye, cada uno que vote lo que quiera. Es la movilización. Y yo creo que desde ese punto de vista tenéis una pequeña debilidad. Y dos, porque además es verdad, precisamente el mapa electoral permite que si Ciudadanos saca 2 puntos más, vosotros perdáis bastantes diputados. Perdona, y si Podemos se consolida y si el PSOE se consolida, el Partido Popular, por los restos, podría quedarse con una reducción de porcentaje de diputados. Ciudadanos es votar Podemos. Pero Carmen, no es verdad eso, lo que no puedes hacer como mensaje político es estar diciendo que votar a Ciudadanos es tirar el voto. O tirar el voto o votar Podemos. No es verdad. Como análisis. Pero ¿por qué se ha castigado? ¿Por qué existe Ciudadanos? ¿Por qué existe Ciudadanos, Carmen? Porque vosotros habéis metido la pata. Que otra fuerza que salga democráticamente elegida a ti no te gusta. En Castilla-La Mancha, perdona un segundito, en Castilla-La Mancha ganó el Partido Popular las elecciones autonómicas con una gran mayoría. ¿Y quién ha tirado? Y los votos de Ciudadanos no consiguieron ningún diputado. Carmen, y al la final gente está no os gobernando quiere. el PSOE. Nadie lo tiró. ¿Por qué crees que se tenéis aliados? La gente no os quiere como gobierno. No os quiere como gobierno, está clarísimo. Puedo terciar. Esa es la cruda realidad. Tiene la palabra, por favor. Una de las cosas. Es que en Castilla-La Mancha, Víctor, ya ha pasado, ¿o no? Venga, una de las cosas que dice Víctor, Libertad y Luis. Una de las cosas que dice Rivera, que acabamos de escuchar en el fragmento que has puesto, Isabel, es que el voto útil es solo el que puede gobernar, lo cual es una barbaridad de proporciones gigantescas, porque el voto útil también es el que va a la oposición, porque la oposición en un sistema democrático es muy necesaria. Pero en la extrapolación que has hecho, Isabel, a ver, yo veo algo de nostalgia en eso, ¿no? Porque ¿Que la he hecho yo? Bueno, el gráfico que hemos visto ahora de uniendo los votos PP y Ciudadanos. Con los porcentajes exactos pero de lo que yo ocurrió veo eso, en 2011, claro, en el 20 de diciembre, lo veo plausible, y lo que va a déjame ocurrir explicarlo. ahora. Lo veo plausible si hubieran ido en coalición, como hicieron Podemos e Izquierda Unida, que dijeron, oye, vamos a ser posibilistas, nos unimos en coalición y todo lo que no hemos conseguido por separado lo vamos a conseguir juntos, como se está demostrando. Que es lo que demuestra esta encuesta. Pero claro, unir PP y Ciudadanos, yo es que no lo veo muy real, porque es que se está demostrando que Ciudadanos es una fuerza política que ha apoyado ya a un candidato del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. Y que coge su programa electoral y se parece mucho más al del PSOE que al del Partido Popular. Mirad ahí, Albert Rivera, ayer, por primera vez, yo creo, en esta campaña, vosotros me corregiréis, ha atacado, le ha zurrado al Partido Socialista. No, muy poquito, con la boca bueno, pero vamos a ver. Nosotros lo sentimos mucho, pero no vamos a ser comparsa ni de los corruptos ni de los populistas. No hemos venido aquí para eso. Bueno, pues ahí lo tenéis. Dice que no va a ser comparsa ni de corruptos. Pero es que no es cierto. Ni de corruptos. En el debate no le dijo nada a Sánchez, no le mencionó. A ver, Libertad. Me genera un poquito de... Y a mí que claro, es que es populista, es decir, que es que vamos a ver, esto de que ahora ella no es populista, a mí me gustaría saber qué es, más allá de esto del centro, que por el centro pelea todo el mundo. Es decir, porque el Partido Popular pelea por el centro. Nosotros queremos centro-derecha. Y Ciudadanos pelea por el centro. Pero no quiere decir que hacen un discurso un poquito extraño. Pero yo quiero volver al tema de las encuestas porque a mí me sorprende que ahora el Partido Popular esté tan preocupado por lo que pasa en las circunscripciones. Claro, pero esto venimos denunciándolo no de ayer. Esto se ha denunciado siempre. La ley DON, allí donde es proporcional en Madrid, pero hay que entrar con el 5% y es proporcional. Ahora, no es proporcional ni en Ávila, ni en Segovia. No lo es. Estamos explicando a la gente cómo funciona la ley de DON. Déjame acabar. Y dos, esto del voto útil, que es un discurso eterno, pero el voto útil el voto útil es el que ejerce cada persona y lo echa. Y el problema es regular esta ley electoral que dice que el 20% de los votos del 18 se van a la basura y que no cuentan para nada.
Pero esto no solamente es en las generales ahora que le afecta al Partido Popular. Esto ha sido en las municipales y autonómicas históricamente, donde hay municipios que Izquierda Unida tenía el 12 y el 14% y no entraba. ¿Por qué? Porque la ley de lo que se no trata se lo libertad. permite. A partir de ahí, lo que es necesario es que la gente haga una reflexión y efectivamente queda una semana. Pero una libertad, semana de nosotros no campaña estamos en electoral contra, perdona, que... nosotros no estamos en contra de la ley electoral, ni estamos diciendo que los restos... Pero si pase lo- lleváis, no, pero si perdona, lleváis, pero si, no, es que no, Mariano Rajoy, que lo que le he estamos... escuchado yo diciendo Libertad, que la ley que no es electoral cierto. le iba mal. Libertad, no estamos en No, pero la contra, ley lo que electoral estamos... es la que hay, Perdona, vamos lo a que estamos es discutir la ley explicándoselo a los ciudadanos, porque los ciudadanos no entienden que el Partido Popular en Castilla-La Mancha sacando el 41 y pico % o a nivel nacional que va a sacar más del 30% o el 31%, pudiera, teniendo más votos y más porcentaje, tener menos Carmen, diputados. claro que ¿Por sí, qué? Pues Carmen, porque la ley de Don hace una distribución de muchísimos de regalo. No, perdona, no, Tuviste perdona. muchísimos con el No, 44, no, no es tuviste cierto, mayoría no es absoluta. cierto, no es ¿Cómo es cierto, posible? no es Ah, cierto, no, perdona, no es Carmen. cierto. Vamos a ver, déjame decirte una cosa. Tiene la palabra Solo una frase. No, y te tiene dejo. la palabra. Muy simple. No, pero es para- Porque es verdad que me parece que es legítimo que en campaña electoral Rajoy diga y le diga al votante, mire, es que votando a estos, nada. Usted tira el voto, Me claro. parece legítimo. Otra cosa que no me guste. A mí no me gusta. A mí no me gusta que un candidato diga, ¿sabes qué? Vótame a mí. No porque soy bueno, sino porque el otro lo votas y no vale nada. A mí eso no me gusta. Como campaña me parece muy pobre. Pero me parece legítimo. Ah, no, es un yo no he dicho recurso, que no sea es un legítimo, he recurso dicho que era absolutamente muy pobre. legítimo. La ley electoral es la que es Las y tienes leyes que son las que apechugar son. con la que, Eso está con lo que y las reglas de juego son las que son. pero lo que Ahora, es evidente- ¿me gusta? No me sobre gusta porque todo- me parece quiero votar a alguien en el cual Lo que confío, es- no votarte para Lo que es casquear al otro, que es lo que hace evidente- Podemos, además, se pidiendo el lleva voto del diciendo- miedo, diciendo, vótame a mí Oye, porque yo doy miedo. Ahora analizamos Se lleva esa cuestión, criticando esa la ley cuestión de los electoral, solo una programas, frase, pero ya que y los estamos... dos grandes partidos hasta ahora jamás han querido cambiarla. Ha dicho Albert Rivera que no Ya, quiere a ya, Mariano ya. Rajoy. Un partido con Como 3 muchos de millones los de que han votos- votado a Ciudadanos no quieren a Mariano Vamos a Rajoy. ver, Eso es Jordi, un mensaje bien partido con clarísimo. 3 millones de votos Y tiene que Rajoy- hacer la lista Pero si es de un no. partido que gana las elecciones con Pero 7 millones y medio de votos, que me parece indignante. Me parece Pues una es que falta lo que de se está respeto. discutiendo es Esto quién es va a Es una falta gobernar. de respeto Esto total es a los incluso peor, partidos y a las incluso peor que instituciones, decir hombre. que esto es incluso Que lo peor de que decir, Zapatero. no, que decir que el voto a una fuerza política va a la basura. Es peor todavía, porque es que el argumento que utiliza Ciudadanos, y lo acabamos de ver en Girauta, y Rivera lo hace a diario, es que no tiene credibilidad. O sea, la credibilidad la otorga un adversario político. Mire usted, la credibilidad la otorga dan los votos. la trayectoria Y sobre y todo, sobre todo la otorga el El ciudadano adversario votante. político La puede otorga el hablar- ciudadano. El adversario político puede hablar de una cosa. En Ciudadanos lo que está diciendo, y no solo Ciudadanos, Podemos y muchos ciudadanos, y por eso el PP está en esa situación en la que está, que Mariano Rajoy, como presidente del gobierno, ya no tiene la credibilidad Pero suficiente Jordi, como pero- para... y Rivera la tiene. Pero Rivera la tiene. Con el 13% Rivera la de lo tiene. que ha pasado De estos 4 uno años. en uno. Es una Pero, valoración por favor. política de que alguien que ha gobernado con mayoría espera, absoluta que le durante 4 años asume, por eso tenía mayoría absoluta, la responsabilidad Devuelve. política Pero- de todas las cosas que los ¿Y tú ciudadanos crees que quieren perdón, que sancionar. te está Oye, que interpelando está- a ti? que tiene Es la es palabra imposible. Víctor, por ¿Y tú favor. crees que Rivera tiene esa credibilidad con el No, 13% pero Rivera- de los apoyos en las No, urnas? Rivera lo que ¿Crees la hace tiene? es defender su posición política. ¿Cómo ha llegado a tener ese apoyo? Porque Pero ha qué- criticado eso que ha hecho el Partido Popular. ¿Qué diríamos si el Y- argumento y vende fuera? otra Libertad. ¿Qué opción. diríamos si el argumento fuera Rivera fuera porque a mí no me gusta, no tiene credibilidad? Pero Rivera a un su se- casa. ¿Qué pero un diríamos? segundo, A ver, Libertad Bueno, Martínez, lo dice, lo que dice, lo puede es decir. expulsado de Izquierda Yo soy Unida, de la- también a en mí Izquierda son de Unida las dijeron, cosas que este no me además, gusta, y le no lo has echaron. aceptado nunca. Es decir, a mí el candidato de mi partido lo pongo yo. Y si votan a mi partido, Pero es votan que a mi es el presidente del candidato. gobierno. Ya, pero espera, pero el candidato de mi partido. Otra cosa 17 es, millones y otra cosa medio es que de yo le votos, diga Jordi. al bebé, oye, mira, como reflexión, oye, yo creo que deberíais cambiar de candidato. Pero el PP cambia su candidato. Ahora, el que vota al Partido Popular, vota al candidato que es Mariano Rajoy. Yo lo siento mucho, pero a mí esto del cambalache dentro de los partidos, por eso me gustan los partidos y no me gustan los nuevos. Porque los nuevos, a lo que juegan es un cambalache. No, los partidos ponen sus Perdona, candidatos. Libertad, Yo no pero- votaría a Mariano Rajoy ni de lejos. A ver, Nunca. a ver, no, a pero ver. no os comparto. Es que estamos discutiendo otra cosa. Espera, no, espérate un Jordi, segundo, que es Jordi, una déjame falta de hablar. respeto Yo al no electorado. comparto que haya otro Estamos partido hablando de que quién va diga, a gobernar. yo Ese es si el tema. gobierno si no está este y este. Entonces hago la lista. No, No, y lo que no puedes esto hacer- esto no tiene nada que ver con las reglas de juego Pero a ver, en un sistema de Libertad, partidos. perdóname, lo que se está discutiendo aquí es quién va a gobernar y quién va a ser presidente del Correcto. gobierno. Rajoy ha sido presidente del gobierno 4 años. Bien. El mandato de Rajoy durante 4 años ha provocado un cataclismo político que lo estamos viendo Pero aquí. le habrá provocado Perdona, el déjame tiempo acabar, político, déjame ¿no? acabar. Está- Sí, un cataclismo político que Le habrá ha provocado permitido al que Partido haya Popular. ahora mismo... Vale, está claro que a ti no te gusta Rajoy. No, Oye, esto por favor, pero qué ahora no mañas, tiene que de ver con, verdad, que es yo no que la tiene que ver gente con no se que, entera, con que de verdad. Mariano Rajoy me guste a mí más o menos. Estoy haciendo
un análisis. ¿Es objetivo o no que después de 4 años donde Rajoy ha gobernado con mayoría absoluta, pues si estamos en una situación política completamente diferente? Jordi, si haces un análisis, hazlo bien. Mira, lo que no puedes hacer... Déjame acabarlo, porque claro, no me digas cómo tengo que hacer yo el análisis. Luis Valcárcel. O sea, lo que estoy diciendo es que esa es la realidad. Y evidentemente los demás candidatos, a la hora de ver cómo se gobierna o se deja de gobernar, plantean, con este señor nosotros creemos que está amortizado políticamente y no puede tener credibilidad para ser presidente del gobierno. No le vamos a apoyar. No le dice que le cambien de candidato. Con la misma regla de 3, mañana es con Pedro Sánchez no, porque no me gusta y porque no tiene el apoyo de no sé quién. Es que es la misma regla de 3. Pues es que para negociar un gobierno va a haber que hacer eso. Y los partidos pondrán sus límites y sus condiciones. Y a mí eso me parece que forma parte de las reglas políticas. O no pasó con Mas. Oye, ¿por qué no se calla? Es que Mas no fue el candidato. De verdad, que mañana lleváis... Es que Mas no fue el candidato. Y ha pasado en Europa 20.000 veces. Mas no fue el candidato, Jordi. Luis Valcárcel, no, a ver, muy simple. Yo entiendo que a Jordi no le guste Rajoy, creo que lo ha dejado bien claro. Ahora, lo que no puede hacer Rivera es ir por ahí diciendo, primero, lo que han dicho, no le vamos a hacer las primarias al PP. Vaya que no se la van a hacer, hasta le están diciendo los nombres que no quieren. Eso es lo que decía Rivera hasta hace nada. Y luego, no puedes ir por ahí también diciendo que nosotros en política hay que dialogar. En política hay que dialogar y después tu segundo va por ahí diciendo que no quiere dialogar ni con este, ni con este, ni con este, ni con este. ¿Qué regeneración es esa? Explícamelo, Jordi. ¿Qué regeneración es esa? Yo te lo he dicho. A ver, ¿qué regeneración es ir por ahí diciendo no quiero con este? Mira, yo soy la regeneración, pero con él no quiero una política de vetos. Esto es una frase de Rivera. No quiero una política de vetos. Vale, pero mira, no quiero una política de vetos. Pero a Soraya no la quiero, a Rajoy no lo quiero, al otro no lo quiero. ¿Eso es regeneración? Explícalo. Sí, yo te lo explico tal como lo veo, pero además no es que lo explique yo, que no lo tengo que explicar, es el resultado de los votos. Las elecciones del 20D han expresado que la gente, han expresado que la gente ha votado opciones políticas que no son el Partido Popular y han castigado políticamente al Partido Popular por el balance del gobierno de Mariano Rajoy. Y Mariano Rajoy ahora mismo es el líder político peor valorado, de todos. Si ha sido presidente del gobierno, ha sido el peor presidente valorado. Y el más votado. Y luego y mucha gente le atribuye eso es un hecho objetivo. Entonces, perdóname, eso es un hecho objetivo. Y entonces los partidos políticos, ¿y por qué está Mariano Rajoy solo y no ha podido plantearse ni siquiera gobernar con alguien? No tenéis pareja de baile. Con Rajoy no tenéis pareja de baile. Jordi, ¿quieres escuchar a los demás un poquito? ¿Qué has desayunado esta mañana? Por favor. A ver, Jordi. Haced un poquito de caso. Pero vamos a ver. Por favor. Me habéis interpelado todos. No, Jordi, el Partido Popular ha ganado las elecciones en diciembre. Todas las encuestas dicen que el Partido Popular va a volver a ganar. Y no puede gobernar porque no tenéis pareja de baile. Perdona, nuestro candidato es Mariano Rajoy, porque lo ha decidido nuestro partido. Y es el más votado porque tiene 7 millones y medio, Carmen, es verdad. 7 millones y medio de votos. El mejor dentro de la gente que le vota, más de un 7. Bueno, el mejor dentro de la gente que le vota, no dentro de dejadme preguntar a Manuel Mostaza. Una falta de respeto a los votantes que alguien de otro partido pueda decir, quitamos a este porque a mí no me gusta. Bueno, ya está. Ahora, si eso es una falta de respeto a los votantes, también lo es decir que alguien que vota algo me voy a quedar sin voz. Me voy a quedar sin voz, Manuel Mostaza. Creo que estamos aquí todavía, Manuel Mostaza y yo. Hola, Manuel. ¿Te puedo hacer una pregunta? Como conclusión, venga, en vez de conclusión, pregunta rapidísima y última. He observado que en el mailing que está llegando a las casas, el Partido Popular incluye los votos al Congreso, que son de color blanco, con los nombres de los candidatos, y el voto al Senado, que es de color sepia grande, donde van todos los senadores de todos los partidos, solo los dos. Sí, pero he observado que Podemos y Ciudadanos en sus mailing no incluyen papeletas al Senado. Me gustaría que lo explicaras para que los ciudadanos sepan que en el Senado se vota poniendo cruces y que siempre el partido que gana, sus 3 candidatos al Senado son los que más votos sacan, con mucha diferencia sobre el siguiente, que es el segundo. No, lo que quiero decir con esto es que en el Senado es posible que si se da el sorpaso, que no lo decís nunca, el Partido Popular tenga mayoría absoluta y el Partido Socialista no tenga a lo mejor ni diputados para hacer su grupo parlamentario. Ni senadores. Perdón, ni senadores. Manuel Mostaza, última despedida. Por favor, escuchad atentamente a Manuel Mostaza.
Bueno, desde un punto de vista técnico, por complementar lo que dice Carmen, en efecto, el sistema de elección es diferente al Congreso que al Senado. Al Congreso los ciudadanos votan una lista cerrada y bloqueada que presentan los partidos, mientras que para el Senado cada provincia elige 4 senadores y lo que se tiene son 3 votos. ¿Qué se consigue con esto? Que siempre salgan senadores de la minoría, que se llaman, ¿no? Y en efecto, los ciudadanos tienen que marcar con una cruz cada uno de sus 3 votos, que pueden ser al mismo partido o cada uno a un senador del partido que ellos quieran, efectivamente. Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta dentro de un ratito. Gracias, Manuel Mostaza Barrios, director de operaciones de Sigma 2, no de un ratito, de muy pocos minutos. Hacemos una brevísima pausa y ahora van a ver, porque ha dicho Pedro Sánchez que no piensan hacer presidente a Pablo Iglesias, ahora que se sabe ya que todas las encuestas le dan como gran perdedor histórico, hecatombe brutal del Partido Socialista, si se confirma lo que dicen las encuestas. Dice que no le va a dar sus apoyos a Pablo Iglesias. ¿Podremos confiar en esto? Ahora verán lo que ha dicho Bono, lo que están diciendo el resto de los contendientes a vuelta de esta pausa. Ya saben ustedes cómo están las cosas. Según las encuestas, Pedro Sánchez se convertiría en la tercera fuerza. Partido Socialista pasaría a ser la tercera fuerza política en España. Lo nunca visto. Eso sí que es una noticia de alcance y de qué manera. Supongo que esa misma noche la cabeza de Pedro Sánchez, políticamente hablando, caería, pero vamos, directamente, no creo que tardara mucho más en pedirse la cabeza de Pedro Sánchez. ¿Qué ha dicho? Aquí ya mueven la cabeza diciendo que no van a pedir su cabeza, pero lo que les digo yo es lo siguiente. ¿Saben lo que ha dicho Pedro Sánchez esta mañana? Que no van a permitir ellos, los socialistas, él, Pedro Sánchez, que Pablo Iglesias sea presidente. Tampoco que el Partido Popular. Así que, si eso es así, volvemos a unas terceras elecciones. Sí o sí, véanlo. Nosotros no vamos a apoyar al gobierno del Partido Popular e Iglesias no va a ser presidente del gobierno porque hay una alternativa entre lo malo y lo peor. Y esa alternativa entre lo malo y lo peor es un proyecto que suma, un cambio que suma. El señor Iglesias va a tener que tomar la misma decisión que bloqueó el pasado 2 y 4 de marzo. Es decir, si va a hacer presidente del gobierno al Partido Socialista para liderar un gobierno progresista en nuestro país y un gobierno de cambio. Volvemos por donde solíamos, con una diferencia importante. Si eso fuera así, si las encuestas son ciertas y se consolida el adelanto por parte de Pablo Iglesias y Alberto Garzón al propio Pedro Sánchez, la marca histórica del Partido Socialista, la hecatombe sería histórica. Ahora, la pregunta que yo os hago a todos, pero os pido de uno en uno la respuesta, ¿eh? A ver, la pregunta, Jordi, la pregunta es, ¿el Partido Socialista no haría presidente a Pablo Iglesias? ¿Tú crees que esto que acaba de decir Pedro Sánchez es cierto, que ocurrirá? Bueno, yo creo que lo que está diciendo es que está intentando ganar algunos votos más para que realmente ella pueda ser el candidato a presidente del gobierno. Pero yo creo que en cualquiera de los casos el Partido Socialista, igual que Podemos, si después de estas elecciones no son capaces de cuajar un acuerdo, se van a suicidar los dos. Eso sería terrible y la izquierda entraría en una situación catastrófica. Es decir, eso avisa a navegantes. Si no hay acuerdo por parte de la izquierda para un gobierno diferente, ¿qué utilidad tienen estos partidos? Ninguna, si sigue gobernando el Partido Popular cuando tenían al alcance de la mano el gobierno. Eso puede ser catastrófico desde mi punto de vista para la izquierda y significaría que Carmen, el Partido Popular y Ciudadanos podrían gobernar durante por lo menos dos legislaturas más. Venga, sed más breves, en la hipótesis de que quede segundo Podemos, tercero Partido Socialista, y hoy hay algún articulista como Ignacio Camacho, que lo plantea, que acepte Pablo Iglesias que el presidente, aunque sea tercero, sea Pedro Sánchez. Yo lo haría. Como presidente títere. Es decir, presidente que lo único que hace es firmar los decretos que van al Boletín Oficial del Estado. Perdóname, Víctor, pero eso ya lo decíamos aquí la semana pasada. Es una opción, efectivamente. Eso lo contábamos aquí la semana pasada. Hay otra opción, y es que Pablo Iglesias proponga un independiente, con el mismo objetivo. Presidente títere manejado por un gobierno con Podemos. Pero si os acordáis, en el corte que hemos escuchado de Rivera al principio, decía, si no hay un gobierno en otro sentido, lo tengo apuntado, gobernará el populismo con el apoyo del PSOE. No lo ha dicho Sánchez ni lo ha dicho Rajoy, lo ha dicho el señor de Ciudadanos, que pactó con el Partido Socialista en la legislatura anterior. Yo creo que estas son maniobras de distracción.
Aquí solamente caben dos opciones. O un gobierno del Partido Popular apoyado en el Partido Socialista con una gran coalición y en Ciudadanos, o un gobierno del Partido Popular en minoría. Y al otro lado estaría estaría Iglesias con los independentistas. Sí o sí, solo hay dos opciones. O un gobierno moderado del Partido Popular o un gobierno radical. El PSOE es imprescindible para cualquier gobierno. Perdona, el PSOE es imprescindible, no digas con los independentistas. Yo lo que acaba de decir Sánchez no me lo creo en absoluto. A ver, Libertad Martínez, bueno, si eso te viene bien. Yo sinceramente, yo creo que hay una opción que es que gobierne la derecha. Es decir, y que haya, el Partido Popular, centro derecha. Bueno, pero solo si las encuestas tienen algo de razón, pero claro, antes decía Luis, a lo mejor no tienen muy poca, pero como ya no den ni para eso, hay gente que se tendrá que ir a hacer encuestas. Es decir, que dicen las encuestas mayoritariamente que el Partido Popular solo no puede gobernar. Eso es lo que dicen. Entonces tiene que ser como una coalición de derechas. Es que yo a Ciudadanos no lo voy a situar en el centro porque no me lo creo, entonces creo que está en la derecha, por mucho que yo diga. Ahora, a mí me cuesta, yo primero como no creo que vaya a haber sorpaso, creo que el primer partido de la izquierda va a ser el Partido Socialista. Es mi impresión, y me puedo estar equivocando, que como no es científico no pasa nada, ¿no? Pero es mi impresión. Ahora, a partir de ahí sí que es cierto que tiene que gobernar y tiene que haber tiene que haber gobierno. Unas terceras elecciones es para que la gente... Sería la debacle. Una cosa... Es para la debacle. Entonces, 30 segundos, Luis, que acabo. Ahora, yo, sinceramente, yo no creo que el PSOE haga presidente del gobierno a Pablo Iglesias. Sinceramente creo que eso no va a ocurrir. Bueno, yo creo que sí. Tercero. Ahí yo creo que sí. Yo creo que el escenario, venga, lógicamente todo depende de dónde quede Sánchez, si queda segundo o queda tercero. En la posición de que queda tercero, el escenario que decía Víctor, hipotético, claro, de que se le dé la posibilidad de ser presidente, es que ayer Pablo Iglesias ha dicho que bajo ningún aspecto, o sea, el que gane, el que tenga más votos, va a ser el presidente. Así que esa hipótesis queda totalmente descartada. Yo sí veo a un Sánchez arrastrándose con Podemos. En este momento. Bueno, ¿queréis ver? Porque tenemos. Perdóname, Carmenchu, pero quiero que veamos los últimos vídeos de campaña, últimos vídeos del Partido Popular, también del Partido Socialista, no el de la mano, que también me lo vais a valorar ahora, Carmenchu. A mí me da la impresión de que si hay sorpaso, el PSOE tiene dos formas de suicidarse, que son la guillotina o el garrote. O sea, si apoya al PP, se suicida para toda la vida. Si le da el gobierno a Podemos, pues a lo mejor también, quizá un poquito entonces, menos. suicida a España. Quizá un poquito menos, pero en cualquier caso, me da la impresión de que podría suceder, hombre, excepto que Pablo Iglesias, que me parece altamente improbable, le dejara al PSOE la presidencia del gobierno. O quizás hay otra opción, y es que esté muerto ya. O sea, quizás el PSOE se suicidó solo, Carmenchu. Quizás el PSOE ya se ha suicidado. Vamos a ver si votan los españoles. 5 millones de votos no se va a suicidar. Bueno, quiero que en cualquier caso, por rematar la faena, creo que es el que lo tiene más complicado, el que tiene más indecisión, además, en el propio voto. El de los sillones de Podemos sí que es bueno. ¿Cuál es el de los sillones del IKEA? El vídeo sobre los sillones de las sillas que ha hecho Podemos es muy bueno desde el punto de vista de la realización y de los contenidos. El cerebro. El de los gatos y los perros pasaba igual. Es una idea brillante y está bien llevada a la imagen. Lo demás es propaganda. El de los sillones es joven. Está muy bien. El vídeo de Rajoy es un vídeo bueno que probablemente tenga ya más de 20.000 entradas en las redes. Y llevamos oye, por favor, está protestando todas las redes sociales porque hoy no se entiende nada más claro agua. Yo les doy la razón, pero a este paso me voy a tener que ir yo. Esta campaña está siendo plana y mala desde el punto de vista técnico. Es decir, a mí no me ha gustado nada. Bueno, yo perdonarme, pero a mí, que el presidente del gobierno, estamos en una campaña electoral en un momento muy complicado, con una situación muy difícil además, donde se ha hecho un bochorno increíble, teniendo que repetir elecciones. El presidente del gobierno se ponga a decir lo magnífico que es Canarias. Oye, lo podía haber hecho hace un año también, y haber hecho muchos vídeos diciendo lo magnífico que es Canarias, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, decir toda España. No, a mí, de todas maneras, más allá, porque esto no tiene culpa los candidatos, tienen culpa en todo caso los equipos, ¿no? Digo yo, quien diseña la campaña peor es imposible. Bueno, pero quiero que veáis Libertad. Esta campaña... Déjame terminar. El PSOE que tenía que salir a decir a la gente por qué a la gente de izquierda tienes que votarles, no dicen nada. Libertad, la campaña se está haciendo en las redes sociales y en las televisiones, fundamentalmente. Dejarme terminar. Esos vídeos no ganan ni un solo voto. No ganan ni un solo voto. No estáis en las redes hoy día. Perdonad, déjame terminar. En las redes sociales están emitiendo
emitiendo vídeos de candidatos y de candidaturas por Facebook Live, es decir, por Facebook en directo. Son cortitos de 10 segundos, 20 segundos. Déjame terminar. Un minuto. Oye, que ya está. La gente quiere ver la televisión en su móvil. Por favor, lo que sí que ha sido viral es lo de la mano de Pedro Sánchez cuando le da... ¿Me dejáis verlo? Vamos a ver, ahí tenéis cómo saluda primero al niño, ahí está, y ahora, mira, ahora se nota, y si uno se queda viendo el vídeo luego ve cómo el propio niño, mírelo, ahí está, el propio niño se mira la mano. Ha habido quien lo ha utilizado políticamente y se ha equivocado, véase Cristina Cifuentes. Quiero que vean lo que ha dicho Pedro Sánchez esta mañana con respecto a quienes le han zurrado y de lo lindo por limpiarse la mano. Vamos a verlo. El niño hace así. Es verdad que ayer viví un momento bastante indignante, ¿no?, en la vida política durante estos últimos 2 años como secretario general del partido, ¿no? Yo creo que al final, en fin, yo creo que es lícito criticar y por supuesto, pues contrastar ideas y proyectos, pero la calumnia no vale en política y el juego sucio deja huella y claramente ayer vivimos, en este caso en las redes sociales, la pinza que estoy sufriendo durante esta campaña electoral, ¿no? La confluencia en estrategia y en adversarios tanto del Partido Popular como el Partido de Podemos en una cuestión absolutamente falsa y calumniosa. Es una imagen clarísima. Has oído la palabra 3 y hablas tú, Carmen, hombre. Tenemos 3 deditos levantados. A ver, Víctor, libertad. Ahora por este lado empezamos este lado. Me parece absurdo criticar por racismo a cualquier persona que tenga ese gesto, porque está clarísimo que el gesto es por algún tipo de líquido que hubiera en la mano de ese chaval o lo que fuera. ¿Cómo se puede pensar de verdad que Pedro Sánchez es una persona racista? Eso es un error gravísimo. Y dicho eso, añado, el Partido Socialista usaría esa imagen hasta el último milímetro, porque el Partido Socialista es especialista en utilizar electoralmente cualquier circunstancia. Libertad, Carmenchu y Jordi. No me voy a repetir porque Víctor lo ha dicho bien, y es verdad que la bajeza de esta campaña electoral y de los meses que llevamos da para que se utilice eso por parte de todo el mundo. Esta vez le ha tocado a Pedro Sánchez, pero es cierto que es una bajeza. No se puede decir bajo ningún concepto, pero no de Pedro Sánchez. Es que yo no veo... Es que en este país el racismo se fomenta en otro sitio y en otra gente. Y no tiene nada que ver con la gente que nos sentamos de normal en una mesa. Vamos a ser rapidísimos, por favor, que quiero ir a la cuestión de verdad, de fondo y grave de lo que está ocurriendo. Yo creo que Cristina Cifuentes es una persona que tiene muchas cualidades, que, aunque es de estricta observancia, por supuesto, el Partido Popular tiene una estética un poco distinta, a veces parece, desde luego, con mayor tolerancia, y yo creo que este navajeo la degrada. ¿Por qué creo que la degrada? Pues porque insulta la inteligencia de los ciudadanos. Nadie puede pensar que Pedro Sánchez es racista por eso, y sobre todo, ya no es que la degrade Cristina, es que haga un tuit Xavier García Albiol, que es el de Limpia Badalona, eso ya me abro las venas. A mí me gustaría decir una cosa, creo que decir que Pedro Sánchez es racista es un error, y yo creo además que ninguno de los candidatos a la presidencia del gobierno, intentar utilizarlo, creo que ninguno de los candidatos a la presidencia del gobierno... Ninguno de los candidatos a la presidencia del gobierno en este país son racistas ni xenófobos, como por ejemplo empieza a ocurrir en otros países. Yo he escuchado, por ejemplo, al líder de la Liga Norte en un mitin contra los gitanos de una cosa que daba pavor, me recordaba a los nazis, y he visto otras cosas. Eso aquí, afortunadamente, ninguno de los líderes políticos es racista, y yo creo que eso nos tenemos que congratular todos. Todavía estamos en un país que los líderes todos, ninguno de ellos está bajo sospecha. Ni García Albiol tampoco. El gesto, las imágenes son las que son. Y son irrefutables. Y las imágenes indican que el señor Sánchez toca la mano de 2 personas de raza negra y automáticamente después se limpia. Hasta el niño se No intentes sacar partido de eso porque no puede ser. Déjame terminar. Eso es lo que tienen en Toledo. El señor Rajoy mirando a la ventana... Carmen, por favor, no hagas campaña electoral con esto. Terminar. El señor Rajoy miraba a la ventana o miraba a la puerta y de repente el señor Sánchez le dio la mano. Y claro, cuando yo te doy a ti la mano y tú estás mirando para el otro lado, no me das la mano. Las críticas a Rajoy porque dicen que no le dio la mano a Sánchez fueron brutales. Por favor, no, pues porque las imágenes decían una cosa y la realidad era otra. Se le criticó hasta la saciedad. Y esas imágenes son reprobables. ¿Tú crees que Pedro Sánchez es racista para no darle la
la mano para limpiarse la cara. Yo creo que no. Normal. Ni Rajoy, ni Rivera, ni Pablo Iglesias, ni ninguno de los líderes políticos. Me parece patético. Me parece patético. Vamos a ver, ayer cuando sale este vídeo, lo primero que tiene que hacer el equipo de comunicación de Sánchez o el mismo Sánchez es salir y decir, oiga, mire usted, todo esto que están diciendo es mentira. En un tuit, ayer no. Hillary Clinton tiene 68 años. No quiero decir Donald Trump, que tiene 70, y por mí como sí, pero es que no se habla en otros países de jubilar a los políticos. Otra cosa es que los políticos, en un momento dado, pues hay algunos que tenga que haber un relevo, pero esto de jubilar por sistema a los políticos... Pero quiero ir al hecho que me parece más grave de todos. No es jubilar, es perseguir. Y decir que hay jueces que están esperando la orden en las filas de un partido político, como ha dicho alguien de Podemos. Monedero, creo que sí. Jueces esperando la orden de que se detenga en este país a mucha gente, lo van a escuchar. Es alucinante que hay jueces y Guardia Civil esperando a que se les dé la orden para detener a la gente. Lo ha dicho Juan Carlos Monedero, ahora lo explicas, vamos a verlo. Pues os digo algo, en nuestras filas van muchos jueces, van guardias civiles, porque están esperando un gobierno que les dé la orden de detener a toda esta cuerda de corruptos. Es lo que está esperando buena parte de la judicatura y de la Guardia Civil que están con nosotros. Dice, en nuestras filas hay gente, cuidado, que están deseando de la Guardia Civil y jueces que les demos la orden, que se les dé la orden. Todas las asociaciones judiciales dice que llevamos en las listas. Y ayer, pero esto no pasa en ningún país democrático. Este es el... A ver, Luis. Esta es la forma... ¿Y? Es muy curioso porque en el catálogo de IKEA prometen despolitizar la justicia. Me imagino que esta es la forma en la que van a despolitizar la justicia, como ayer se lo preguntaba bien Ana Pastor a Pablo Iglesias, haciéndole pasar el peor momento de la entrevista. Pablo Iglesias le ha defendido. Pablo Iglesias ha dicho que la culpa era nuestra, que los ciudadanos la habíamos malinterpretado. Mira, tenemos ese momento del que quería decir. No tenemos este momento, no lo tenemos, pero bueno. Pues te lo cuento, mira, sí, cuando le preguntan, pero me parece más gordo esto. Esto es despolitizar. Y lo que me parece gordísimo es, bueno, lo que dice Monedero es, como tú has dicho, eso no entra en ninguna democracia del mundo. Es decir, llevamos en las listas, no en las filas, llevamos en las listas a jueces, llevamos a jueces para ir a por nosotras. Esto es antidemocrático. Eso sí que es meter, eso sí es que el miedo cambie de bando. Eso sí, porque a mí eso me da muchísimo miedo. De hecho, Garzón este fin de semana alardeaba de ese eslogan de Podemos de que el miedo cambie de bando. Eso no lo decía en su momento Pablo Iglesias, lo han dicho después los de Podemos, ahora lo asume el propio Alberto Garzón. Vean cómo lo decía. Porque ¿acaso nosotros y nosotras, los de la candidatura de Unidos Podemos, la coalición Podemos, Izquierda Unida, ¿acaso nosotros damos miedo? ¿Pero damos miedo a quién? ¿Damos miedo a quien está a punto de perder su vivienda? ¿Damos miedo a quien tiene miedo de que su hijo o hija se marche del país y tenga que abandonar su memoria, su tiempo y su recuerdo? ¿Damos miedo acaso a aquellos que están desempleados? ¿Damos miedo acaso a aquellos que están al borde del precipicio? ¿O damos miedo realmente a los que han saqueado y expoliado nuestro país? ¿A quién damos miedo? Lo que me decía ayer un señor en un pueblo, me decía lo siguiente. A ver, Libertad. Fíjate si tienen miedo. Sí. Déjame que cuente esta anécdota. Cuento esta anécdota y te dejo. Mira, me decía lo siguiente, dice, nosotros hemos trabajado, me decía el señor lo siguiente, mis padres, mis abuelos y yo hemos trabajado para levantar este país. Nos hemos levantado a las 5 de la mañana y nos hemos acostado muchas noches a las 12, después de estar todo el día sudando en el campo. Y ahora vienen una serie de gente, muchos de ellos sin oficio ni beneficio, que no han trabajado nunca y que no tienen ninguna experiencia, y se quieren cargar todo lo que hemos construido en los últimos 40 años. La gente tiene mucho miedo. La gente tiene mucho miedo. Porque le ha respondido de la sanidad, de la educación, del empleo, tiene mucho miedo. Oye, por favor, vamos a ver cómo le ha respondido el ministro de Justicia en funciones al propio Monedero sobre los jueces, porque esto sí es gravísimo. Yo creo que está muy bien que el señor Monedero diga estas cosas, porque así se quita la piel de cordero él y su entorno político en la que parecen estar envueltos en las últimas semanas, en los últimos meses.
y por eso sería muy bueno que los ciudadanos antes del próximo domingo pudiésemos revisar todos esos vídeos, todas esas declaraciones, para que de verdad supiéramos cuál es el modelo de sociedad, el modelo, cómo entienden este entorno político, cómo deben funcionar las instituciones, en la que según ellos, pues eso, los jueces están al dictado de los políticos para detener a otros por supuestos delitos cometidos según el criterio de uno de ellos. Bueno, es que esto sí que tiene que dar miedo, porque esto no pasa en ninguna democracia en el mundo. Y sobre el riesgo económico, Libertad, también ha hablado esta mañana el propio ministro de Guindos. Hoy hay un periódico como El Mundo que habla de los bancos extranjeros, lo lleva en su portada, que alertan de una recesión si gana Podemos. Morgan Stanley, Unicredit, Citi, Barclays, Natixis advierten a sus clientes del deterioro económico que sufriría España tras el 26J si se abandona la lucha contra el déficit y las reformas. Vamos a ver lo que ha dicho el ministro Luis de Guindos, el ministro de Economía en funciones. Y tiene la palabra Libertad Martínez. Yo creo que habría inmediatamente una ampliación notable de la prima de riesgo, muy rápidamente, habría una caída fuerte de la bolsa española. Yo creo que la confianza de los inversores internacionales se deterioraría de una forma muy intensa y profunda. El impacto sería negativo, intenso, profundo, tanto desde el punto de vista del crecimiento como desde el punto de vista de la generación de empleo. Así que dos cuestiones en liza, la economía y la independencia judicial. Pero qué mañana lleváis. Oye, por favor. A ver, ¿eres Libertad Martínez? Esta mañana que el ministro en funciones, Rafael Catalá, estaba en los desayunos de Estrella Digital, que los montamos a primera de la mañana a las 9. La verdad es que no coincido con él en muchas cosas, porque políticamente tenemos muchas diferencias, pero con respecto a lo que ha dicho, a lo que dijo Juan Carlos Monedero y a lo que dijo anoche Pablo Iglesias, que no lo desmintió. Que Pablo Iglesias lo que dijo es que se interpretan mal las cosas. No, las cosas no se interpretan mal. Tienen una interpretación. O hay separación de los poderes o no la hay. O tú estás aquí, has venido a gobernar para dirigir a los jueces o no lo has hecho. Pero que no creen en la Yo para que estoy de acuerdo con lo que dice Jordi, que es verdad que Juan Carlos Monedero no es candidato. Ni demócrata. Ahora, yo creo que en esto hay veleidades y hay frivolidades que Podemos tiene que cortar. Y voy a acabar diciendo algo que me tenéis que permitir. El miedo da un señor como Alberto Garzón, que para estar donde está tiene que expulsar a la mitad de la organización. Ese es el miedo de una organización, que además tiene la desgracia de que la gente no esté acudiendo. Es decir, como todos nos conocemos mucho, pues es verdad que donde va lo que tiene que llevar es a una señora de Murcia, que es la que estaba detrás de él, ¿vale?, a una que va del número 9 por Madrid, y la gente de la organización de Izquierda Unida en el conjunto del Estado no está yendo con Garzón. O sea, esa es la desgracia y ese es el miedo. El miedo es los trileros, como este señor, que tiene que hundir una organización para estar hoy en la tele. Eso sí que da miedo. Oye, que hay gente, Libertad, que a mí me ha dicho de Izquierda Unida que va a votar al Partido Popular, ¿eh? Hay gente de Izquierda Unida que va a votar al Partido Popular, ¿eh? Eso de verdad... Me lo han dicho, ¿eh? Pues es que es imposible. Bueno, me lo han dicho a mí. Te digo, yo no voy a votar a estos. Con Garzón por haberse cargado Izquierda Unida. Al Partido Popular, es que votar al Partido Popular tiene que ver con la antítesis de lo que yo pienso. Sí, pero hay gente que lo va a hacer. Bueno, oye, fijaros, sobre estos populismos, ¿queréis ver a Pablo Iglesias diciendo que no sabe si Leopoldo López es un golpista? Porque, claro, esto de no tener ni idea, es que es verdaderamente se le veía caer la cara de vergüenza, ¿no? Por desgracia, la tradición de golpes de Estado es habitual en Venezuela. Yo desconozco si el señor Leopoldo López es un golpista o no. En cualquier caso, en tanto que líder político en Venezuela, a mí me gustaría verle presentándose a las elecciones. Y a mí no me gusta que haya presos políticos en ningún lugar. Pero por desgracia, en Venezuela ha habido muchos golpes de Estado. Pero Leopoldo López, para usted, no es un golpista. Yo ya le he contestado, desconozco si es un golpista o no. Hablo de un país en el que ha habido muchos golpes de Estado. Uno en 2012, en 2002, que por cierto apoyó el editorial de un periódico español, del diario El País, que es algo de lo que se ha hablado poco y que es muy grave. Y me gustaría que este señor se pudiera presentar a las elecciones y que pudiera actuar como líder de la oposición. No me ha dicho que no. Es que lo desconozco. Bueno, ya, pero no me ha dicho que no. Hubo otro golpe en el año 92, que se lo tendría que haber recordado Pastor, que se lo da precisamente su patrocinador, Hugo Chávez, ¿no? Pero, ¿qué os parece? ¿No os parece surrealista que diga que desconoce si es un golpista? Pero se dijo que era un extremista. Por cierto, que hoy Alberto Ruiz Gallardón está precisamente en Venezuela para ver el recurso que hay, que se va a ver la vista de Leopoldo López, precisamente, si le han dejado entrar. Iglesias trabajó, cobró de una fundación que hacía informes para
hacerle escuchas telefónicas ilegales a la oposición. Hacían informes para recomendaciones en el sentido de si había que criticarles o no, si había que encerrarlos o no, si había que, como ha denunciado un militar, que lo ha publicado Periodista Digital, un militar ha publicado que los colectivos armados en Venezuela les han baleado en medio de una protesta. Se lo deben a Venezuela y a la pasta de Venezuela. Pero están eternamente agradecidos. Por cierto, y siguen siendo su modelo. Perdona, pero si el fiscal de la causa contra Leopoldo López ha declarado que se manipularon las pruebas para meterlo en la cárcel. Pero que a él le da igual. Que huir del país. Él está agradecido a quien le ha dado la pasta el fiscal para de la llegar donde está. Para llegar donde está. Es decir, Venezuela y Chávez le dieron dinero para que llegara donde están en este momento a la fundación, y en este sentido están eternamente agradecidos y nunca jamás van a morder la mano que les dio de comer y que les ha subido. ¿Y creéis que la visita de Gallardón hoy en Venezuela tendrá éxito? Porque va a estar en ese recurso que lo va a ver la Corte de Apelaciones, el recurso presentado por Leopoldo López, y en la defensa jurídica, aparte de Gallardón, también están Felipe González y Aznar. ¿Creéis que tendrá éxito el recurso o que lo mantendrá en la cárcel? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que, claro, la estrategia de defensa no es jurídica, sino política. Por eso está Ruiz Gallardón, Aznar y Felipe González, ¿no? Es decir, desde el punto de vista... Claro, me refiero que... Juristas ambos. Sí, son juristas. Es verdad que ninguno de ellos ha practicado ese tema, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que es una estrategia política. Es evidentemente una estrategia política. Y yo creo que es demasiada... Yo creo que de todas las maneras, la presencia de Venezuela todos los días en nuestro debate político permanentemente, yo creo que no ni añade ni quita, porque creo que además la presencia de líderes políticos que pasan por Venezuela constantemente, por un lado o por el otro, o las omisiones por el otro, creo que no añade nada. Yo me quería referir a una cosa que a mí me parece que es grave. Yo creo que... Déjame hablar. Hablando de miedo, yo creo que es grave. Además, es grave esto de Venezuela a lo mejor y que Podemos sea tibio en ese tema, pero también me parece muy grave que de Guindos amenace con el miedo de que vamos a la hecatombe económica como si gana Podemos las elecciones. Me parece que está fuera de lugar, absolutamente fuera de lugar que Guindos diga eso. Me parece totalmente fuera de lugar. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Esto de economía? Generar miedo de una manera totalmente absurda. ¿Qué hacemos? Volvemos a lo anterior. ¿Qué pasó? No, es que no me lo parece. No, pero lo que tienen que hacer los señores de Podemos... Pero si la situación de los grecios la provocó el Consejo de Europa. Pues mira también lo que ha dicho Guindos, que si sale el Brexit, o sea, si sale que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea, ¿quién se va a ver alentado? Los populistas. Claro, vamos a ver. Duda, y los independentistas. Ese sería el principal impacto, es decir, que los populistas en Europa se verían de alguna forma alentados si el Brexit, que yo espero que no ocurra, tuviera lugar, ¿no? Porque ¿quiénes son los que dicen no a la Unión Europea? Aparte de los del no en Gran Bretaña, Le Pen. Os recuerdo a todos que 1 de cada 4 franceses en las elecciones europeas votó en clave de Marine Le Pen. También recuerdo que en Austria, que en Alemania están subiendo los partidos de corte xenófobo, populista, da miedo. Por ejemplo, en Italia acaba de llegar a la alcaldía de Roma una populista de corte Iglesias, con un discurso con la coleta anti-inmigración exactamente parecida a Pablo Iglesias, del partido 5 estrellas de Beppe Grillo, que es la señora Raggi. Pues no solamente se han hecho con la alcaldía de Roma, sino también con la alcaldía de Turín. En fin, esto suma y sigue, y esto no es meter miedo, esto es una realidad, Jordi, o esto es meter miedo. Siguiente. El señor de Guindos hace esa descripción, pero ¿qué ha hecho los dirigentes europeos para evitar el Brexit? Que no han hecho absolutamente nada. ¿Y qué responsabilidad asumen? ¿Rescatar Grecia? ¿Qué responsabilidad asumen de todo lo que ha pasado? Alexis. Porque es que a mí me parece estupendo que ahora, en el último minuto, cuando estamos fuera de, ya prácticamente hemos tocado al final del partido, ahora los líderes europeos empiecen a preocuparse de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Cuando han estado dejando la Unión Europea, la Unión Europea se está desmoronando como consecuencia de la gestión de los últimos años de los líderes europeos, que son un verdadero desastre. Y como consecuencia de las políticas de austeridad se está generando la desafección en Europa. Eso es una cruda realidad, y alguna responsabilidad tendrán que asumir algunos de los líderes europeos, los que han llevado a 20 y tantos millones de personas. ¿Pero por qué vienen los inmigrantes a Europa? ¿Por qué vienen? Porque nos va mal, porque vivimos mal, porque no tenemos... ¿Qué cosas tienes, Carmen? Bueno, vamos a ver, pero vienen porque tienen guerra, porque tienen hambre, porque tienen persecución, vienen porque... Hombre, por favor, que no se entiende nadie, de verdad, esto no es un debate. Pero es que vamos a ver, ¿pero por qué vienen a Europa? Vienen porque tenemos un mayor nivel de vida, porque tenemos una mejor
mejor sanidad, son mejores educación. ¿Y dónde quieres que vayan, mejores Carmen? infraestructuras. ¿Y por qué estáis diciendo que no va mal? Que en Canarias hay muy buen clima, tía. ¿Pero por qué de decís verdad, que va perdón, mal en perdón por Europa lo de si tía. no va mal en Europa? Si está mucho mejor que el resto de países de otros países. Mucho mejor que en África, mucho mejor que en Asia, mucho mejor que en Iberoamérica. ¿Qué banalidades se Pero pueden tú te crees escuchar, que con el modelo español puede ser Grecia o Venezuela, de verdad. ¿Pero qué estás diciendo? Pero es nuestro. Por favor, ¿pero qué estás diciendo? El vuestro, el de Podemos. El mío. El tuyo, el de Podemos. Se ha producido. Pues es lo que os estáis diciendo. Pero bueno, es decir, los inmigrantes vienen porque nos va muy mal en Europa. Bueno, ahora vamos a hablar de los inmigrantes. Por favor, oye, por favor. De verdad, ¿eh? Ahora vamos a hablar de los refugiados porque esto no es una broma y realmente los 65 millones de personas en el mundo desplazadas por las guerras, por los miles de problemas, es para tomarlo muy en serio. Pero antes, oye, no sé si incentiva mucho la economía, pero pasar de pagar la señora Calmena 1 millón de euros a 7 millones de euros en Bollywood, que empezamos esta semana, es el estrellato de Bollywood. No tiene el ayuntamiento necesidades, no hay necesidades de los sin techo, no hay necesidades sociales. Eso sí, que el presupuesto del ayuntamiento se destine de Madrid, la capital de España, 7 millones de euros, que les recuerdo que son más de 1.000 millones de pesetas, se van a destinar a esto los Óscar indios. Yo no sé si esto incentiva la economía, si esto es meter miedo o no es meter miedo, pero aquí a mí que me expliquen por qué no se da dinero a los albergues y si se le da dinero, por ejemplo, se cerraron anticipadamente para los sin techo y se destinan 7 millones de euros, como si nos sobrara, en el Ayuntamiento de Madrid para Bollywood. Y luego desgranaremos, van a ver ustedes, porque no tiene desperdicio el plan y la pasta que se está yendo del Ayuntamiento de Madrid para estos Óscar de cine. Y claro, debe ser que no hay necesidades en España, ni en Madrid. Y además, Isabel, con fallos en el contrato que el propio Ayuntamiento ha tenido que reconocer. Porque son en paraísos fiscales. Claro. O sea, esta empresa de Bollywood resulta que es una empresa en un paraíso fiscal. Y además, con la circunstancia de que este espectáculo por el que Madrid va a pagar 7 millones de euros no va a ser único en el mundo, porque se repite en diferentes ciudades, es decir, se va vendiendo por todo el mundo. Han hecho un negocio redondo unos señores en unos paraísos fiscales, gracias a Carmena y compañía, porque dicen que esto es lo que se tiene que fomentar. 7 millones de euros. Decidme en pesetas exactamente cuánto es, 7 millones, porque 6 millones son 1.000 millones, pues 1 millón más son 16, 1.166.000 millones. 1.166 millones. 1.166 millones de peles, que diría aquel, el que las contaba, para los de Bollywood. 1.166 millones de pesetas para esto. Anda que no. Ahora hablamos de los refugiados, señora Carmena. ¿Eso es austeridad? A lo mejor es mejor para los refugiados, ¿no? Hacemos una pausa, pero antes les recuerdo que si les tienen que repetir las cosas varias veces y escuchan las conversaciones pero no las entienden. Y hoy es el Día Mundial del Refugiado. Saben ustedes que hay, según Naciones Unidas, 65 millones de personas en el mundo entero desplazados. Fíjense que se dice pronto, esto solo en 2015, pero es una cifra que ha aumentado en 6 millones de personas. 6 millones en 2014, de diferencia de más desplazados, refugiados con respecto a 2014. Estamos hablando de gente que huye de las guerras, que huyen de los conflictos, pero también, por supuesto, del terrorismo islamista y, por supuesto, de refugiados internos, porque también hay desplazados dentro de países. Son millones y millones de personas. África Marsella, que es coordinadora de proyectos de Manos Unidas precisamente en Oriente Medio, que es un auténtico polvorín, y además acaba de venir de ahí, África. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. ¿Qué es lo que has visto? ¿Con qué te vienes después, recién llegada del Líbano? Pues mira, me vengo muy impresionada por las cifras de refugiados que hay en el Líbano y por lo que eso implica en un país tan pequeño. Líbano junto con Jordania son los países más generosos, para mi gusto, en cuestión de refugiados. Líbano tiene alrededor de 1,5 millones de refugiados sirios. Y alrededor de 4 millones de habitantes. Eso, si lo trasladamos a España, sería como si aquí tuviéramos 15 millones de refugiados. Imaginaros el sistema, y además el conflicto sirio que ya está en su 6º año. Imaginaros el sistema educativo, cómo el sistema educativo libio libanés puede
acoger a 500.000 niños sirios que además tienen su currículum mucho más flojo que el libanés, el currículum de uno y de otro país. ¿Cómo el sistema sanitario puede absorber eso? Una de las cosas que a mí me chocó, pero que en cuanto que os lo diga lo vais a entender, es la gestión de basuras. Es un problema nacional en el Líbano. Meter 1,5 millones más en un país que mide 225 kilómetros de largo por 45 de ancho. Sí, hay organizaciones de la ONU, hay organizaciones públicas, privadas, transnacionales que están ayudando cada vez menos, que está pasando lo mismo que en Gaza y Cisjordania, porque claro, cuando los conflictos son tan a largo plazo, pues ya se cansan, ya aparecen otros... exacto, entonces cada vez hay menos. ¿Y cómo gestionar eso? Además, ten en cuenta que en el Líbano hasta el año 2005 estuvo el ejército sirio invadiendo Líbano, hasta que mató a su presidente y entonces ya por una serie de acuerdos internacionales se fueron. Imaginaros el polvorín que es eso. Es un polvorín auténtico y realmente creo que tú has puesto el dedo en la llaga, el egoísmo que tenemos los países europeos cuando estamos hablando, por ejemplo, de España, 400 y pico refugiados, es la cifra que vamos a absorber cuando hay millones de personas. ¿Y cuál es la solución, África? Porque evidentemente esto es un problema global, por supuesto de la Unión Europea, también de solidaridad de cada uno de los países, pero ¿cuáles son los planteamientos que pueden llevar a una mínima solución? Desde Manos Unidas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos intentando paliar la situación de esta generación perdida, digamos, en proyectos educativos para niños sirios y niños también iraquíes que están también tanto en Jordania como en el Líbano, que estos son cristianos que tuvieron que salir del Nínive el 6 de agosto de 2014, 130.000 cristianos se tuvieron que ir amenazados por ISIS y demás. Proyectos educativos, proyectos indudablemente sanitarios, proyectos psicológicos, trauma de gestión del trauma, etcétera. Eso es lo que nos toca a nosotros y denunciar que nosotros aquí queremos parar este problema como si quisiéramos tapar el sol con un dedo, ¿sabes? Porque vamos a acoger a 60.000 en 2 años. Señores, de aquí a 2 años, como no solucionen lo que hay allí, militarmente o como sea, el problema va a ser mucho mayor. Y yo pondría en la mesa muchas preguntas. ¿Quién financia a quién en esta guerra? Y si financia a quién, es a cambio de algo. No se financia, la guerra es mucho más cara todavía que la ayuda humanitaria. Y estamos hablando a esto hay que añadir aparte de la guerra, el petróleo, por ejemplo, que tiene los terroristas islamistas, tienen petróleo. Tienen petróleo porque entonces ¿quién se lo compra? ¿Quién compra ese petróleo? Y luego yo os agradezco muchísimo a los medios de comunicación el seguir manteniendo el tema vivo. Ahora hay una comunicación tan instantánea a través de internet, televisiones y demás, que es una patera con 52 personas se han ahogado. Todos escandalizados, pero es que en media hora, la bolsa china baja un 10%, todos asustados. En 1 hora, el caso de corrupción de tal, todos cabreados. Bueno, cuéntanos en Manos Unidas, me interesa Manos Unidas porque creo que la labor que hacéis verdaderamente es impagable. ¿A cuántas personas atendéis? Es que trabajáis con socios locales. Trabajamos con socios locales y casi todos son socios de iglesia, que están allí implicados. No es que los socios de no iglesia no nos fiemos o no sean buenos y demás, pero nuestra experiencia es que las congregaciones que han querido quedarse en los sitios de conflicto y demás, pues van a permanecer allí, ¿sabes? Y hay un compromiso, sin duda. Hay un compromiso claro, y lo hemos podido ver, lo hemos podido ver en Jordania, lo hemos podido ver en Gaza, que aunque Gaza no sea un sitio de refugiados, pero en el fondo es un gran campo de refugiados y demás, que las organizaciones de iglesia son eficaces y permanecen. Y además que como están asentadas allí, conocen a los beneficiarios. Sin duda. ¿Saben? Y además son los únicos que no se van muchas veces en los conflictos. Exacto, aquí hemos entrevistado hace bien poquito a una monja que está en Alepo y se volvía a Alepo y iba a pasar por el Líbano. Me imagino que del Verbo encarnado, ¿no? Exacto. Y ahí está, y son los únicos que se quedan. Además, ellos y algunos médicos, verdaderamente valeroso. Pues África Marsillac, gracias por haber estado con nosotros en este Día Mundial del Refugiado, importantísima labor de Naciones Unidas, de Manos Unidas, no solamente en Oriente Medio, que son tus proyectos, coordinadora de programas, sino en el mundo entero. Gracias. Muchísimas y enhorabuena gracias a toda la gente que está con vosotros en Manos Unidas. Y ahora vamos a la respuesta a la pregunta que les hacíamos hoy a todos ustedes. ¿Sería Iglesias mejor presidente que Rajoy? Ahí tienen ustedes, 85% dice que
que no. Hay un 15% que dice sí. Gracias por opinar, por estar ahí. Gracias, Carmenchu, Jordi. Gracias, Luis y Víctor. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Y si no me quedo sin voz después de un día tan acalorado, mañana más claro, agua más. Ahora se quedan con María Pelayo y Ricardo Altablero. Ya lo saben, empieza al día. Y esta noche, Albert Rivera en el Cascabel.